no es una coincidencia y no es solo folclore. Desde Montana hasta Nuevo México y desde las profundidades de la Unión Soviética hasta las costas de Japón, existe un patrón inquietante que la inteligencia militar ha intentado ocultar durante décadas. Cada vez que la humanidad activa su tecnología más destructiva, algo no humano aparece para observar y a veces para intervenir. Hoy analizaremos la evidencia técnica de por qué los emplazamientos nucleares son los mayores imanes de ovnis en la Tierra. Examinaremos el patrón que conecta a Nevada, Ucrania, Inglaterra y los lechos oceánicos con nuestras armas de destrucción masiva. Para entender por qué el Pentágono se toma tan en serio el fenómeno UAP hoy en día, debemos retroceder al 24 de marzo de 1967. El escenario es la base de la Fuerza Aérea Malmstrom en Montana. En aquel momento, el mundo estaba en el apogeo de la Guerra Fría y la base albergaba el vuelo Oscar, un conjunto de 10 misiles nucleares Minuteman listos para ser lanzados en segundos. Robert Salas, entonces un joven primer teniente, se encontraba a 20 metros bajo tierra, dentro del centro de control de lanzamiento. Una cápsula de hormigón y acero diseñada para resistir una detonación nuclear directa. Salas no era un entusiasta de los misterios, era un oficial entrenado para la tarea más pesada del mundo, pulsar el botón que iniciaría el fin de la civilización, si se le ordenaba. El silencio del búnker se rompió con una llamada del guardia de seguridad de la superficie. Estaba en pánico. Informó que unas luces extrañas realizaban maniobras imposibles sobre las vallas de la base. Salas, escéptico, ordenó al guardia colgar, pero el teléfono volvió a sonar. Esta vez, el guardia gritaba. Un objeto circular, brillante y de color rojizo, flotaba en silencio justo encima de la puerta principal. Mientras Salas intentaba procesar la información, ocurrió lo impensable en el panel frente a él. Una a una, las luces de estado de los misiles cambiaron de verde a rojo. No go. Inoperativo. En cuestión de segundos, 10 misiles nucleares independientes, cada uno con su propio sistema de energía y cables de mando enterrados a gran profundidad, se habían apagado. No hubo un corte de luz en la base, no hubo un cortocircuito general. El sistema simplemente dejó de responder a las órdenes de lanzamiento. Era como si alguien o algo hubiera hackeado la física del sistema desde el exterior. La gravedad técnica de esto es lo que realmente persigue a los ingenieros hasta el día de hoy. El sistema Minuteman fue construido con una redundancia extrema. Cada misil está aislado de los demás para garantizar que un solo error o ataque no derribe a todo el escuadrón. Para apagar 10 misiles simultáneamente, sería necesario enviar señales de mando individuales y precisas a cada uno de ellos a través de cables protegidos contra pulsos electromagnéticos. Cuando la Fuerza Aérea envió equipos de mantenimiento para investigar, la frustración fue inmediata. Los técnicos de Boeing, responsables del sistema, rastrearon los hilos durante semanas, buscaron fallos en los componentes, subidas de tensión o filtraciones de humedad. El resultado de la investigación fue el vacío. No se encontró ninguna causa física. Ingenieros jefe de Boeing declararon más tarde que no había forma de que un fallo interno pudiera derribar el sistema de esa manera. La conclusión lógica, aunque inaceptable para los generales de la época, era que el sistema de misiles había sido interceptado por una señal de radiofrecuencia externa e inteligente, una señal que no debería existir con la tecnología de 1967. Robert Salas y sus colegas fueron obligados a firmar documentos de confidencialidad. Se les ordenó no hablar nunca de lo que vieron, pero el patrón ya estaba establecido. Nuestra arma más poderosa era, en realidad, un juguete en manos de algo que ni siquiera podíamos tocar. Si el incidente de Malmstrom sugería una intervención pacífica al desactivar las armas, lo que ocurrió al otro lado del telón de acero, en la Unión Soviética, llevó al alto mando del Kremlin al borde de un ataque al corazón colectivo. Cruzamos el océano hasta octubre de 1982, en una base de misiles balísticos cerca de Bielorukovich, Ucrania. Esta vez, el patrón no fue de desactivación, sino de activación. Oficiales soviéticos informaron que un enorme objeto en forma de disco sobrevoló la base durante casi una hora. Mientras el objeto estaba allí,
Los paneles de control de los misiles nucleares, que requerían códigos complejos y llaves físicas giradas simultáneamente por 2 oficiales, simplemente cobraron vida por sí solos. Los indicadores de preparación para el lanzamiento se iluminaron. Durante unos minutos agónicos, los oficiales soviéticos creyeron que se estaba produciendo un lanzamiento no autorizado y que ellos serían los responsables del inicio de la Tercera Guerra Mundial. Tan pronto como el ovni se marchó, el sistema volvió a la normalidad. La investigación soviética, dirigida por el coronel Valery Voloshin, llegó a la misma conclusión frustrante que los estadounidenses. Técnicamente, era imposible que el sistema se activara solo. Alguien, desde el exterior, estaba probando los detonadores de las armas más peligrosas del Imperio Soviético. Pero el patrón no se detuvo en el este. En diciembre de 1980, en Inglaterra, ocurrió lo que muchos llaman el Roswell del Reino Unido, el incidente del bosque de Rendlesham. Pero lo que pocos documentales mencionan es el detalle nuclear. En aquel momento, la base de Bentwaters/Woodbridge albergaba el mayor depósito de armas nucleares tácticas de la OTAN en Europa. El coronel Charles Holt, uno de los testigos más creíbles de la historia militar, informó de algo que desafía la física. Vio un objeto disparar rayos de luz verticales, como láseres, directamente sobre las zonas de almacenamiento de armas nucleares. Era como si el objeto estuviera escaneando el inventario atómico de la base, comprobando exactamente qué teníamos y dónde estaba guardado. Esto nos lleva a una conclusión inevitable y aterradora. El fenómeno no parece tener una ideología política. No está del lado de la democracia ni del comunismo. Tiene un interés técnico y específico en el átomo. El patrón revela que mientras las 2 superpotencias se apuntaban con armas el uno al otro, una tercera inteligencia vigilaba y manipulaba a ambos bandos con una facilidad humillante. ¿Pero por qué? ¿Por qué tomarse la molestia de jugar con nuestros sistemas de lanzamiento y escanear nuestros depósitos? La respuesta podría residir en la firma energética que emitimos, algo que empezamos a hacer y que quizás captó la atención de quienes ya estaban aquí mucho antes que nosotros. Pero, ¿qué están rastreando exactamente estos objetos? Para entender el patrón, debemos observar la física. La energía nuclear no es solo una fuente de poder, es una firma técnica que grita en el vacío del espacio. Cuando dividimos el átomo, generamos emisiones de radiación gamma, neutrinos y pulsos electromagnéticos que pueden ser detectados a distancias que nuestra tecnología apenas puede concebir. Expertos en inteligencia, como el exdirector del programa AATIP, Luis Elizondo, sugieren que los UAP poseen capacidades de detección multiespectral. No solo están viendo las instalaciones con ojos ópticos, están sintiendo el pulso de nuestra tecnología nuclear. Existe una teoría creciente de que nuestra entrada en la era atómica en 1945 actuó como una baliza, señalando a cualquier inteligencia avanzada en las cercanías que una nueva civilización técnica acababa de alcanzar un nivel de desarrollo peligroso. Esto nos lleva a la teoría de la auditoría. Muchos investigadores creen que la inteligencia detrás del fenómeno no es necesariamente hostil, sino que actúa como un auditor planetario. Monitorean nuestro nivel de agresión y nuestra capacidad de autoaniquilación. Al apagar misiles en Malmström o activar sistemas en Ucrania, podrían estar enviando un mensaje claro: nosotros controlamos su arma definitiva. No son tan soberanos como creen. Es una demostración de gestión de riesgos por parte de una inteligencia que parece tener un interés directo en la preservación, o al menos en la contención, de la biosfera terrestre. Sin embargo, el patrón nuclear revela un detalle geográfico que no podemos ignorar. Un porcentaje abrumador de avistamientos de UAP en instalaciones nucleares ocurre en lugares cercanos a la costa o a grandes masas de agua. Y es aquí donde la investigación da un giro aún más profundo. Como exploramos en nuestra investigación anterior, ¿por qué tantos informes de ovnis regresan al océano? Que puedes consultar en la tarjeta de arriba. Existe una correlación innegable entre el fenómeno y los océanos, pero cuando cruzamos estos datos con el patrón nuclear, surge algo escalofriante. Muchos de estos objetos son descritos como transmedio,
capaces de entrar y salir del agua y volar hacia objetivos nucleares sin perder velocidad. Centrales eléctricas como San Onofre en California han sido el escenario de avistamientos recurrentes de objetos que emergen del Pacífico y sobrevuelan los reactores. Esto sugiere que no solo vienen de arriba del espacio, sino también de abajo. El agua parece servir como el escondite perfecto y el corredor de transporte ideal para monitorear nuestra infraestructura más sensible sin ser detectados constantemente. Si están ocultos en nuestros océanos, nuestras bases nucleares costeras son sus ventanas de observación más cercanas. Durante décadas, la narrativa oficial fue simple: los ovnis no existen, y si existen, no representan una amenaza. Cualquier militar que se atreviera a informar sobre un objeto sobrevolando un silo nuclear era inmediatamente silenciado, sometido a evaluaciones psiquiátricas o forzado a una jubilación anticipada. Pero el velo de secreto que cubre el patrón nuclear ha comenzado a rasgarse de forma irreversible. Lo que antes se trataba como folclore de cuartel es hoy el centro de una crisis de seguridad nacional admitida por los niveles más altos del gobierno estadounidense. El punto de inflexión comenzó en los pasillos del Senado de los Estados Unidos, liderado por el difunto senador Harry Reid. En 2007 se creó el AAUSAP, Programa de Aplicaciones de Sistemas de Armas Aeroespaciales Avanzadas, un esfuerzo secreto de $22 millones para investigar no solo luces en el cielo, sino la física detrás de tecnologías que parecían manipular el tejido del espacio-tiempo. A través de este programa y su sucesor, el AATIP, el gobierno comenzó a organizar lo que ya sabía desde hacía 80 años. Existe una correlación estadística innegable entre la presencia de fenómenos anómalos no identificados, UAP, y activos nucleares estratégicos. Documentos desclasificados revelan que el Pentágono encargó 38 informes técnicos altamente especializados. ¿El objetivo? Entender cómo estos objetos logran neutralizar sistemas electrónicos protegidos. Descubrieron que la interferencia en los silos de misiles no era un efecto secundario accidental, sino una aplicación deliberada de frecuencias que sobrepasan el hardware humano. Esto demuestra que quienquiera que esté operando estas máquinas tiene un mapa completo de nuestra arquitectura de defensa nuclear, desde los cables subterráneos en Montana hasta los reactores de nuestros portaaviones clase Nimitz. El 26 de julio de 2023, el mundo fue testigo de un momento histórico. David Grush, un exoficial de inteligencia que trabajó en el grupo de trabajo de UAP del Pentágono, testificó bajo juramento ante el Congreso. Grush no solo habló de naves recuperadas, fue interrogado directamente sobre el patrón nuclear. Cuando el congresista Robert García le preguntó sobre la existencia de avistamientos en emplazamientos de pruebas nucleares, Grush fue enfático. Sí, hay incidentes documentados de UAPs interfiriendo con la preparación nuclear de los Estados Unidos. Junto a él, pilotos como Ryan Graves informaron que estos encuentros no son raros, ocurren casi a diario. Graves describió que objetos con forma de cubos dentro de esferas transparentes se ven rutinariamente en zonas de entrenamiento militar donde la Armada opera sus reactores nucleares. El mensaje de Grush y Graves fue claro: el fenómeno tiene un interés persistente y casi vigilante en nuestra tecnología atómica. Pero si creen que este es un problema limitado a los libros de historia, los eventos de diciembre de 2023 trajeron la amenaza al presente inmediato. Durante 17 días consecutivos, la base conjunta Langley Eustis, en Virginia, el corazón de la defensa aérea de Estados Unidos, fue invadida por enjambres de drones de origen desconocido. Estos objetos, volando en formaciones coordinadas, sobrevolaron hangares de cazas F-22 y se acercaron a zonas de alta seguridad. El general de la Fuerza Aérea, Mark Kelly, admitió públicamente la frustración. Estos objetos operaban con vientos que derribarían cualquier dron comercial y exhibían una persistencia que desafía la capacidad de las baterías conocidas. Incidentes idénticos ocurrieron simultáneamente en centrales nucleares en Francia y silos en Nebraska. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos se vio obligada a movilizar aviones de combate y de reconocimiento solo para observar
incapaces de interceptar o identificar a los operadores. El Pentágono se enfrenta ahora a un dilema imposible. Si estos objetos pertenecen a adversarios humanos como China, habrían logrado una ventaja tecnológica que deja obsoletas las defensas de la OTAN. Si no son humanos, el patrón sugiere que están aumentando la presión, poniendo a prueba nuestras respuestas y dejando claro que, en una potencial guerra nuclear, es posible que nosotros no tengamos la última palabra sobre el lanzamiento. La pregunta ya no es si están aquí. La pregunta es: ¿por qué eligen este momento exacto para volverse tan visibles y tan invasivos en nuestros emplazamientos más sagrados? Al conectar todos estos puntos, desde Malmström hasta Ucrania, desde las profundidades de los océanos hasta los pasillos del Pentágono, el patrón deja de ser una serie de avistamientos aislados para convertirse en un mensaje claro. Pero, ¿qué mensaje es ese? La primera implicación es estratégica y para los generales de cualquier nación absolutamente aterradora. Si una inteligencia externa puede, a su antojo, penetrar en el espacio aéreo más protegido del mundo y desactivar nuestras armas de último recurso, nuestra llamada soberanía nacional es, de hecho, una ficción. Vivimos bajo la ilusión de que las superpotencias tienen el poder supremo sobre el destino de la vida en la Tierra a través del botón nuclear. El patrón sugiere lo contrario. Se nos permite jugar con estos juguetes peligrosos solo hasta el punto en que ellos deciden que el juego debe terminar. Si ellos controlan el interruptor, controlan el destino de cualquier guerra antes de que siquiera comience. Esto nos lleva al gran dilema humano, una pregunta que ha resonado desde la primera prueba atómica en 1945. ¿Por qué hacen esto? Aquí, las opiniones de los mayores expertos se dividen en dos posibilidades inquietantes. La primera es la visión del guardián benevolente. Muchos veteranos, como Robert Salas, creen que estas intervenciones son actos de protección. Quizás se nos ve como una especie adolescente, peligrosamente cerca de la autodestrucción, y estas inteligencias están aquí para demostrarnos que la guerra nuclear es un callejón sin salida tecnológico y evolutivo. Sería una advertencia diplomática, una lección de humildad para una civilización que aprendió a dividir el átomo antes de aprender a vivir en paz. Pero existe una segunda posibilidad mucho más fría. ¿Y si no estamos siendo protegidos, sino monitoreados como si fuéramos una propiedad? Pensemos en un científico que interviene en un hormiguero, no por amor a las hormigas, sino para asegurarse de que el experimento no se arruine. Si la Tierra es un laboratorio o si sus recursos y su biosfera tienen un valor que apenas podemos comprender, una guerra nuclear a gran escala destruiría su inversión. En este escenario, apagar nuestros misiles no sería un acto de compasión, sino un protocolo de mantenimiento de seguridad por parte de quienes realmente poseen el terreno. La síntesis de este patrón es innegable. Donde hay un átomo dividido, hay una presencia no humana. Desde el momento en que la primera luz de la era nuclear brilló en el desierto de Nuevo México, tocamos una campana cósmica que ya no puede dejar de sonar. El uranio y el plutonio parecen actuar como un imán para el fenómeno. Aparecen en las pruebas, aparecen en los silos, aparecen en las centrales eléctricas y siguen a nuestros portaaviones nucleares por los océanos. Estamos ante una inteligencia que parece haber estado aquí durante mucho tiempo, observando en silencio, pero que se hizo visible y activa en el momento exacto en que fuimos capaces de destruir el planeta. El patrón nuclear es la prueba de que no estamos solos, y más que eso, de que no somos los jugadores más poderosos de este tablero. Nuestra entrada en la era atómica nos ha colocado en un radar del que ya no podemos escapar. ¿Y qué pasará cuando las tensiones humanas lleguen de nuevo al punto de ruptura? ¿Se nos permitirá luchar nuestra última guerra? ¿O seremos silenciados de una vez por todas por aquellos que vigilan el átomo? Después de analizar décadas de datos, una cosa queda clara. El fenómeno UAP y la energía nuclear están entrelazados en una danza de vigilancia que la humanidad
aún no comprende del todo. No se trata solo de luces en el cielo, se trata de una interacción técnica deliberada con nuestra infraestructura más sensible. Si estas inteligencias hubieran querido destruirnos, lo habrían hecho en 1945. Si hubieran querido salvarnos, quizás ya habrían desarmado cada ojiva del planeta. Lo que el patrón sugiere es algo mucho más complejo, un monitoreo constante. Somos una civilización que ha aprendido a manipular la energía de las estrellas, pero que aún mantiene instintos bélicos de la edad de piedra. Y mientras sigamos apuntándonos con estas armas unos a otros, ellos seguirán sobrevolando nuestros silos, recordándonos en silencio que el verdadero poder sobre la vida y la muerte podría no estar en nuestras manos. La pregunta que les dejo hoy es la siguiente. Si ustedes tuvieran el control de una inteligencia superior y vieran a una especie primitiva a punto de prender fuego a su propia casa, ¿se limitarían a observar o apagarían la cerilla? Dejen su teoría en los comentarios, los leo todos. Pero cuidado, porque el patrón nuclear es solo la punta del iceberg de algo mucho más aterrador que está sucediendo ahora mismo entre los bastidores del gobierno. Si creen que el apagado de misiles es el secreto mejor guardado, no tienen idea de lo que se acaba de filtrar sobre los orígenes biológicos y los documentos que el Pentágono intentó quemar la semana pasada. Hay revelaciones que simplemente ya no pueden ocultar a nadie, y he preparado una investigación completa sobre esta filtración exacta que lo está cambiando todo. Haz clic en el video que aparece ahora mismo en pantalla para ver las revelaciones que ya no pueden ocultar. En serio, tienes que ver esto antes de que el video sea retirado. Haz clic ahora y nos vemos allí.